Imaginen esta escena. Ya tienen las manos listas, las semillas compradas, y parece que la primavera está a la vuelta de la esquina. La tentación de sembrar todo de inmediato es enorme. Pero, ojo, ¿sabían que precisamente esta prisa es el enemigo número 1 de su futura cosecha? Muchos jardineros creen que cuanto antes plantes, antes cosecharás. Pero este es uno de los mitos más peligrosos de la jardinería. Hoy vamos a desmantelar 20 errores fatales. 20 cultivos que, bajo ninguna circunstancia, deben sembrarse demasiado pronto. Les explicaré por qué la prisa es destructiva para cada uno de ellos y cómo identificar el momento perfecto para la siembra, garantizando una cosecha abundante y saludable, en lugar de una decepción. Quédense hasta el final, porque revelaremos el secreto clave que salvará a sus plantas más caprichosas. Entonces, ¿por qué sembrar temprano es tan arriesgado? No se trata solo del riesgo obvio de las heladas tardías, que pueden aniquilar los brotes tiernos en un instante. Existen enemigos mucho más sutiles y peligrosos. El primero, la falta de luz. A fines del invierno y principios de la primavera, las horas de luz solar son aún muy escasas y el sol no tiene la intensidad suficiente. Los plantones sembrados en esta época se estiran desesperadamente buscando la luz, volviéndose delgados, pálidos y débiles. Una planta así es frágil, fácil de romper y mucho más vulnerable a las enfermedades. El segundo, la temperatura del suelo. Muchas semillas simplemente no germinarán en tierra fría. Se quedarán inactivas esperando el calor, con el riesgo de pudrirse o convertirse en banquete para las plagas. E incluso si logran germinar, el suelo frío frena el desarrollo de las raíces, impidiendo que la planta absorba los nutrientes necesarios. El tercero, el estrés. Los cambios bruscos entre las temperaturas diurnas y nocturnas, sumados a la tierra fría, fuerzan a la planta a luchar por sobrevivir en lugar de desarrollarse armoniosamente. El resultado final son plantas débiles, cosechas pobres o, en el peor de los escenarios, una pérdida total. Así que veamos cuáles son esos cultivos con los que no debemos apresurarnos. Empecemos con el verdadero rey de cualquier huerto, el tomate. Este es el error más común de los jardineros novatos: sembrar las semillas de tomate para plántulas casi en el mes de febrero. Parece que así ganamos tiempo, pero en realidad, solo estamos creando problemas. El tomate es un cultivo que necesita muchísimo sol y mucho calor. Con la poca luz del corto día invernal, las plántulas inevitablemente se espigan. Imaginen ese triste brote. Un tallo largo, fino y pálido con un par de hojas débiles en la punta, que incluso se dobla por su propio peso. A una planta así le costará muchísimo adaptarse en el exterior. Gastará toda su energía, no en producir frutos, sino en fortalecer el tallo y desarrollar un buen sistema de raíces. Además, las plántulas demasiado crecidas toleran peor el trasplante. Sus tallos se vuelven muy frágiles. El momento ideal para sembrar las semillas de tomate es 50 o 60 días antes de la fecha de plantación definitiva en el suelo. En este periodo, con la iluminación adecuada, conseguiremos plantas robustas, fuertes y con raíces bien desarrolladas, listas para un arranque rápido y una cosecha abundante. Después de los tomates, vienen sus parientes más cercanos dentro de la familia de las solanáceas, los pimientos. Tanto los pimientos dulces como los picantes son aún más delicados y amantes del calor. Sus semillas germinan muy lentamente, sobre todo si la tierra está fría. Si los siembra demasiado pronto, pueden pasar semanas enterrados sin llegar a brotar. Pero el principal peligro, igual que ocurre con los tomates, es la etiolación de las plántulas. Los pimientos necesitan aún más luz y calor para un desarrollo armónico. Una siembra temprana en condiciones de poca luz generará plantas débiles y frágiles. Estas plántulas no podrán formar una cantidad adecuada de yemas florales, lo que significa que la cosecha será escasa. La edad óptima de los plantones de pimiento para trasplantar al huerto
es de 60 a 70 días. No se apresure. Permita que las semillas se desarrollen en condiciones cómodas, con buena iluminación suplementaria, y le recompensarán con una fuerte inmunidad y muchísimos frutos jugosos y aromáticos. Visualice un arbusto de pimiento fuerte, robusto y de hojas verde oscuro, en lugar de un tallo pálido y endeble, y entenderá por qué la paciencia en este caso vale oro. La berenjena es el tercer miembro de este trío amante del calor. Estas hortalizas son, por naturaleza, incluso más caprichosas y delicadas que los tomates y los pimientos. Su origen es la cálida India, por lo que tienen un miedo pánico al frío. Sus semillas requieren una temperatura estable no inferior a 25 grados Celsius para germinar. Si la tierra está fría, simplemente se pudrirán. Sembrar temprano para obtener plántulas sin una potente lámpara de crecimiento es un fracaso garantizado. Las plántulas serán débiles, se estirarán demasiado y tendrán hojas amarillentas. Pero el mayor problema aún está por llegar. El sistema radicular de la berenjena es extremadamente sensible a las bajas temperaturas. Si trasplantamos, incluso una plántula que se vea fuerte, a un suelo que no está lo suficientemente caliente, las raíces sufrirán un shock. El crecimiento de la planta se detendrá durante varias semanas. Simplemente se quedará ahí, estancada y enferma, convirtiéndose en un blanco fácil para plagas y enfermedades. Al final, no solo no habremos ganado tiempo, sino que retrasaremos seriamente la cosecha, si es que llegamos a tener alguna. Por lo tanto, las berenjenas se siembran en semillero unos 60 o 70 días antes del trasplante final, que debe hacerse solo cuando el suelo, a una profundidad de 10 centímetros, haya alcanzado al menos 18 grados. Pasemos ahora a la familia de las cucurbitáceas, y el primero en la lista es el pepino. Mucha gente intenta cultivar pepinos a partir de plántulas para asegurar una cosecha temprana. La idea es excelente, pero hay que ser estrictos con los tiempos. El pepino crece rapidísimo, y bajo ningún concepto debemos dejar que las plántulas se desarrollen en exceso. Si siembras las semillas demasiado pronto, cuando llegue el momento del trasplante, tendrás plantas espigadas, con tallos largos y frágiles, y raíces débiles. La verdad es que el sistema radicular del pepino es su talón de Aquiles. Toleran fatal el trasplante, sobre todo si las raíces sufren algún daño. Una plántula espigada tardará mucho en recuperarse, en adaptarse, y sus hojas amarillarán. La edad ideal para trasplantar la plántula de pepino es de solo 20 a 25 días. En este corto periodo, el plantón debe haber desarrollado 3 o 4 hojas verdaderas. Con eso es suficiente. Y solo debemos trasplantarlos cuando haya pasado por completo el riesgo de la más mínima helada y el suelo se haya calentado a una temperatura de 15 a 17 grados. Si te apresuras a sembrar, conseguirás plantas débiles que, probablemente, nunca logren recuperarse del estrés del trasplante. Los calabacines y las calabazas de verano son parientes cercanos de los pepinos. Por ello, suelen enfrentar los mismos problemas, aunque a una escala mucho mayor. Son cultivos que crecen a una velocidad increíble. Si vas a sembrarlos para obtener plántulas, hazlo solo 20 o 30 días antes de la fecha prevista para el trasplante final en la tierra. ¿Qué pasa si te adelantas? Terminarás con verdaderos gigantes en tus macetas de semillero. Plantas con hojas enormes pero frágiles, y tallos largos y delgados. La raíz, por su parte, no tendrá tiempo de colonizar todo el volumen de la maceta y será muy débil. Al momento de trasplantarlas, estas plantas casi seguro que sufrirán daños. Las hojas grandes evaporarán muchísima humedad, y esas raíces débiles no podrán suministrar suficiente agua a la planta. Como resultado, las hojas se marchitarán, y a la planta le costará mucho recuperarse. Es mucho más eficiente sembrar los calabacines directamente en el suelo exterior, una vez que éste se haya calentado lo suficiente. Pero si aún así insistes en obtener una cosecha ultra temprana utilizando plántulas,
Recuerda la regla de oro. Nunca más de un mes en la maceta. Imagina intentar trasplantar una planta de medio metro de altura desde un vaso pequeño. Esa imagen es la demostración perfecta de por qué la prisa es contraproducente en este caso. Las calabazas son unas verdaderas gigantes en el mundo del huerto, y sus plántulas, claro está, también tienen ese impulso al gigantismo. Como todas las plantas cucurbitáceas, detestan el trasplante y se desarrollan a una velocidad impresionante. Si siembras las semillas para obtener plántulas demasiado pronto, digamos, en marzo, para cuando llegue mayo tendrás una auténtica jungla dentro de casa. Serán guías largas y enredadas que se pegarán a cualquier cosa. Además, el sistema de raíces no podrá desarrollarse bien en el espacio limitado de la maceta. Se enrollará en un cepellón apretado que tardará mucho en expandirse tras el trasplante. Esta situación provoca un estrés enorme en la planta, lo que frena su crecimiento durante bastante tiempo. La edad ideal para las plántulas de calabaza, al igual que ocurre con los calabacines, no debería superar los 30 días. Por ello, es crucial sembrarlas en contenedores individuales de buen tamaño. Así, minimizamos el trauma en las raíces al momento de la siembra definitiva. Pero la mejor opción, siempre que el clima sea favorable, es sembrar las semillas directamente en el suelo, cuando la tierra ya esté bien caliente. Este es, sin duda, el método más fiable para obtener plantas potentes y sanas, capaces de darnos frutos grandes y muy sabrosos. Eviten crearles problemas innecesarios a sus plantas y a ustedes mismos por empezar antes de tiempo. Las sandías y los melones son, sin duda, las cucurbitáceas más exigentes y amantes del calor. Para ellas, una siembra temprana equivale a una sentencia de muerte. Sus semillas no germinarán hasta que el suelo alcance al menos 20 grados. Además, para un desarrollo óptimo, necesitan una temperatura ambiental que no baje de los 25 grados. Cualquier descenso de temperatura, especialmente al inicio de la fase vegetativa, puede paralizar por completo su crecimiento e incluso matar la planta. En climas templados, el método de trasplante de plántulas para sandías y melones es una necesidad imperiosa, pero la prisa sigue siendo su peor enemiga. La edad óptima para los plantones es de 30 a 35 días. En este periodo, las plántulas han desarrollado suficiente fuerza sin llegar a sobremadurar. Si se plantan en tierra fría, enfermarán rápidamente de podredumbre radicular y morirán. Por ello, el trasplante debe realizarse únicamente cuando se haya establecido un clima estable y cálido, y haya pasado la amenaza del frío, incluso el nocturno. Recordemos de dónde vienen estos cultivos, de desiertos y estepas tórridas. Intentar recrear esas condiciones a principios de la primavera es, sencillamente, imposible. La paciencia es la clave principal para cosechar estas cucurbitáceas dulces y jugosas con éxito. El maíz es otro cultivo que ama el calor. Mucha gente piensa que, al ser un cereal, debería ser resistente, pero no es así. El maíz es originario de México y conserva una memoria genética muy fuerte de los climas cálidos. Las semillas sembradas en tierra fría y húmeda tienen muchas probabilidades de pudrirse. La temperatura mínima del suelo para que germinen es de 10 a 12 grados centígrados. Si los brotes llegan a aparecer, pero sufren heladas tardías, simplemente morirán. Incluso un pequeño descenso de la temperatura al inicio del crecimiento puede estresar a las plantas, haciendo que sus hojas tomen un tono morado o púrpura. Esto es una señal de que las raíces no pueden absorber el fósforo del suelo frío. Una planta así se quedará rezagada en su desarrollo y no producirá una mazorca de calidad. Por lo tanto, no hay que apresurarse con la siembra del maíz. Espere a que la tierra se caliente bien y siembre las semillas directamente en el suelo. El maíz crece rápido, y si se siembra en tierra caliente, superará fácilmente en crecimiento a la que haya sufrido por el frío de una siembra temprana. El frijol, al igual que muchas leguminosas, parece un cultivo sencillo y poco exigente.
No obstante, tiene sus propias demandas. La principal es el calor. El frijol es extremadamente sensible a las heladas. Incluso temperaturas cercanas a 0 grados resultan fatales para sus tiernos brotes y plantas jóvenes. Las semillas que se siembran en suelo frío no germinan, sino que se hinchan y acaban pudriéndose. Esto es especialmente cierto para las semillas grandes de las variedades selectas. La temperatura mínima del suelo para la siembra debe rondar los 12 a 15 grados centígrados. Si se apresura y siembra el frijol en tierra fría, corre el riesgo de perder la mayor parte de las semillas. Y las que logren germinar se desarrollarán muy lentamente, sufrirán la escasez de calor, y la cosecha será, por lo tanto, tardía y escasa. Por eso, en la mayoría de las regiones, no tiene ningún sentido sembrar el frijol antes de finales de mayo o principios de junio. Crece muy rápido con el calor y recuperará fácilmente el tiempo perdido. Es mucho mejor esperar 1 o 2 semanas y sembrar en condiciones perfectas que arriesgar toda la semilla. Visualice esa semilla empapada y podrida en tierra fría. Ese es el resultado directo de la prisa innecesaria. Pasemos ahora a hablar de las hierbas, y vamos a empezar con la reina del aroma, la albahaca. Esta invitada sureña en nuestros huertos es la campeona absoluta de la termofilia. No es que simplemente no soporte el frío, es que le tiene pánico. Una temperatura por debajo de los 10 grados Celsius ya es crítica. La más mínima helada mata la planta de inmediato. Las hojas se ennegrecen y se caen sin remedio. Por lo tanto, solo podemos trasplantar las plántulas de albahaca o sembrar las semillas directamente cuando el clima se haya estabilizado y el calor sea constante. Esto, por lo general, no ocurre antes de principios de junio. Si siembras la albahaca para obtener plántulas demasiado pronto, te enfrentarás al problema de que crezcan en exceso en el interior. Las plantas en macetas pequeñas agotarán rápidamente los nutrientes, se alargarán excesivamente, es decir, se espigan, y comenzarán a florecer en el alféizar de la ventana. Una planta en estas condiciones tardará mucho en adaptarse tras el trasplante, y no producirá esa masa verde frondosa que buscamos. La edad ideal para trasplantar la albahaca es entre 30 y 40 días. Este tiempo es suficiente para desarrollar arbustos robustos y listos para salir al exterior. No se apresure a sacar esta delicada hierba aromática hasta que las noches sean verdaderamente veraniegas. La patata. Es un cultivo tan familiar, casi parte de nuestro paisaje agrícola, y sin embargo, es muy fácil meter la pata con ella. Me refiero al error de plantar los tubérculos demasiado pronto, cuando el suelo aún no se ha calentado lo suficiente. ¿Qué ocurre en esta situación? El tubérculo, al entrar en contacto con tierra fría y húmeda, a temperaturas por debajo de los 7 u 8 grados, entra en un estado de estrés. No consigue germinar. Simplemente se queda ahí, latente y esperando. Mientras espera, se vuelve extremadamente vulnerable a diversas enfermedades, siendo la principal la rizoctonia, un hongo que ataca los brotes antes incluso de que puedan emerger. El resultado es que, o bien nunca veremos brotar las plantas, o si lo hacen, serán ejemplares muy débiles y enfermos. Además, si después de la siembra llegan heladas tardías intensas, estas pueden dañar seriamente los brotes que ya hayan emergido. Esto retrasa drásticamente el desarrollo del arbusto y reduce significativamente el rendimiento final. El momento ideal para plantar la patata es cuando la temperatura del suelo, a la profundidad a la que colocaremos el tubérculo, ha alcanzado entre 8 y 10 grados centígrados. La creencia popular que dice que hay que plantar cuando florece el cerezo de racimos, a menudo coincide perfectamente con este punto. Recuerde, es mucho mejor plantar una semana tarde en suelo cálido que 2 semanas antes en tierra fría. La zanahoria es un cultivo que aguanta bastante bien el frío, y por eso muchos se apresuran a sembrarla lo antes posible. Sin embargo, esta prisa puede jugarnos una mala pasada. En primer lugar, en un suelo frío y compacto de primavera, las semillas de zanahoria tardan muchísimo en germinar,
a veces hasta un mes. Mientras tanto, el bancal se llena de malas hierbas que superan rápidamente a los tiernos brotes de zanahoria y los ahogan. Desmalezar un semillero así se convierte en una auténtica tortura. En segundo lugar, si las zanahorias tempranas se exponen a bajas temperaturas al inicio de su desarrollo, corren el riesgo de espigarse, es decir, florecer el primer año. En este caso, la planta dirigirá toda su energía a formar semillas, y la raíz comestible quedará pequeña, fibrosa y amarga. En lugar de una cosecha, obtendrá tallos florales inútiles. Para evitar estos problemas, debe sembrar la zanahoria solo cuando el suelo se haya calentado de forma constante, hasta alcanzar entre 8 y 10 grados. En una tierra cálida y suelta, germinará mucho más rápido y de manera más uniforme, lo que facilitará su mantenimiento y garantizará la formación de raíces de calidad, sanas y dulces. Aunque la remolacha, al igual que la zanahoria, tolera bien el frío, esto no quiere decir que debamos sembrarla en suelo helado o congelado. El principal peligro de sembrar la remolacha demasiado pronto es el temido espigado o subida a flor. Si las plantas jóvenes, cuando solo tienen unas pocas hojas verdaderas, experimentan un frío prolongado, lo interpretarán como una señal de que deben prepararse para el invierno. En cuanto suban las temperaturas, la planta creerá que ya está en su segundo año de vida, y su único objetivo será producir semillas, es decir, dar descendencia. Como resultado, en lugar de obtener una remolacha jugosa, lo que conseguirá es un robusto tallo floral. Toda la energía de la planta se desviará a la floración, dejando un tubérculo pequeño, duro y totalmente incomible. Las variedades de raíces más largas son especialmente susceptibles a este problema. Para evitar esta decepción, la remolacha solo debe sembrarse en suelos bien atemperados, cuando la temperatura del terreno alcance los 8 o 10 grados centígrados. No merece la pena arriesgar toda la cosecha solo por querer ganar un par de semanas. Es mucho mejor esperar un poco más y asegurar tubérculos sabrosos y de calidad garantizada para la cosecha de otoño. En jardinería, la paciencia siempre es la clave del éxito. El rábano es la primera verdura de la primavera y, claro, siempre tenemos prisa por cosecharlo lo antes posible. Pero precisamente en el caso del rábano, la impaciencia suele ser nuestra peor enemiga. Esta hortaliza es extremadamente sensible a la duración de las horas de luz y a la temperatura. Si sembramos los rábanos demasiado pronto, cuando el frío aún aprieta y los días son cortos, su desarrollo será muy lento. Luego, cuando la temperatura sube bruscamente y el día se alarga, la planta sufre un estrés inmediato e interpreta que ha llegado el momento de florecer. ¿El resultado? En lugar de obtener esas raíces carnosas y jugosas, cosecharemos tallos florales duros y amargos. La raíz o bien no se formará en absoluto, o será muy pequeña y fibrosa, ya que la planta se habrá espigado. Al rábano le gusta el frescor, pero nunca el frío extremo. Las condiciones ideales para él son un clima templado y un día lo suficientemente largo, pero sin llegar al calor sofocante. Por eso, el mejor momento para sembrarlos es a finales de abril o principios de mayo, cuando el suelo ya está caliente, pero el rigor del verano aún no ha llegado. Sembrar demasiado pronto en tierra fría es una garantía casi del 100% de que la planta se espigará y, por lo tanto, perderemos toda la cosecha. Las lechugas de hoja, al igual que los rábanos, suelen ser víctimas de nuestro afán por cosechar brotes verdes tempranos. Sin embargo, estas plantas reaccionan al estrés, especialmente al frío intenso al inicio del crecimiento, y rápidamente tienden a espigarse o a subirse a flor. Si siembras la lechuga en tierra fría o sin calentar, corres el riesgo de que, en lugar de una roseta de hojas jugosas, obtengas un tallo floral que se estira rápidamente. Las hojas se vuelven pequeñas, duras, y lo peor de todo, empiezan a amargar. Esto es especialmente crítico para las variedades de cogollo, que simplemente no podrán formar su cabeza en esas condiciones. A la lechuga le gusta el clima fresco, sí,
Pero para un arranque exitoso, necesita que la tierra esté calentada al menos a 5 o 7 grados. Su desarrollo óptimo ocurre con temperaturas entre 15 y 20 grados. Por lo tanto, no te apresures con la siembra. Espera a que se establezca un clima estable y moderadamente cálido. En estas condiciones confortables, la lechuga desarrollará rápidamente una buena masa foliar y tardará mucho más en espigarse, regalándote hojas frescas por más tiempo. Imagina un arbusto de lechuga florecido en lugar de una apetitosa roseta de hojas, y las ganas de sembrar en tierra fría se te pasarán de inmediato. La espinaca es otro cultivo de día corto que, si las condiciones no son óptimas, tiende a espigarse muy rápido. Estas condiciones adversas incluyen no solo el calor y la sequía, sino también el frío en sus primeras etapas de desarrollo. Si siembras la espinaca demasiado pronto, cuando la tierra aún está fría, su crecimiento se ralentiza. Luego, en cuanto llega el calor y los días se alargan, la planta interpreta esto como una señal para florecer prematuramente. El resultado es que, en lugar de obtener varios cortes de hojas frescas, jugosas y nutritivas, solo conseguirás un tallo floral que crece rápidamente y unas pocas hojas pequeñas y ásperas en la base. Para asegurar una buena cosecha de espinacas, tienes que sembrar muy a principios de primavera, pero solo cuando la tierra ya esté templada. Así le darás tiempo para que crezca antes de que lleguen los días largos y calurosos. O bien, debes sembrar a finales de verano para una cosecha otoñal. La siembra de primavera demasiado temprana, con el suelo frío, es sinónimo de un fracaso casi garantizado. Espera a que la tierra se caliente, hasta alcanzar idealmente los 5 o 7 grados Celsius, y entonces sí, siembra sin miedo. En estas condiciones, la espinaca germinará rápidamente, desarrollará activamente su masa foliar, y no se preocupará por florecer. La cebolla que cultivamos para obtener el bulbo, ya sea a partir de semilla, negrilla, o de bulbillos, o cebollitas, tampoco tolera las prisas. Esto es especialmente cierto cuando plantamos los bulbillos. Si sembramos los pequeños bulbos en tierra fría y demasiado húmeda, pueden acabar pudriéndose. Pero el peligro principal es otro, la subida a flor, o espigado. Si la cebolleta, sobre todo la de mayor calibre, se expone a bajas temperaturas justo después de la siembra, la planta interpreta que ya ha pasado el invierno y que su misión para esta temporada es echar flor. El resultado es que, en lugar de un bulbo grande y jugoso, obtendremos un tallo floral. El bulbo que se ha espigado se vuelve duro. Ya no sirve para almacenar y pierde todas sus propiedades y sabor. Para evitarlo, debemos plantar los bulbillos solo cuando el suelo se haya calentado a unos 10 o 12 grados. No hay que obsesionarse con sembrar ultratemprano. La cebolla plantada en tierra cálida echará raíces rápidamente, crecerá vigorosamente y formará un bulbo de calidad, sin malgastar energías en la floración prematura e innecesaria. La coliflor y el brócoli son los verdaderos aristócratas del mundo de las coles y, además, son bastante exigentes. Contrario a la creencia popular de que la col ama el frío, estas dos variedades no lo toleran en sus etapas tempranas de desarrollo. Si las plántulas de coliflor o brócoli se exponen a bajas temperaturas, por debajo de los 10 grados, durante un periodo prolongado, esto les generará un fuerte estrés. Aunque la planta es aún pequeña y débil, recibe la señal de que es hora de empezar a formar la pella. El resultado es la formación de una diminuta cabeza, del tamaño de una nuez, lo que se conoce como botón. Después de esto, la planta detendrá su desarrollo y no obtendremos una cosecha normal. Por lo tanto, no se deben trasplantar las plántulas de estas variedades en suelo frío. Espere hasta que el clima esté estable y cálido, sin la amenaza de heladas o de enfriamientos prolongados. Es preferible sembrar las plántulas un par de semanas más tarde, asegurando condiciones confortables. De esta manera, lograrán formar una pella grande y robusta, en lugar de decepcionarnos con una cosecha prematura y miserable.
El girasol es el símbolo por excelencia del sol y el verano. Y esto no es casualidad. Es una planta que adora el calor y la luz solar. Sembrar girasoles prematuramente en tierra fría es una tarea inútil. Sus semillas, con temperaturas inferiores a los 8 o 10 grados, simplemente no germinan. Se quedarán inertes en el suelo, corriendo el riesgo de ser devoradas por pájaros o roedores, o simplemente de pudrirse. Incluso si los brotes logran aparecer, morirán si sufren alguna helada, ya que el girasol no puede recuperarse del daño por congelación en su punto de crecimiento. Aunque no haya heladas, el crecimiento en tierra fría será muy lento. Esto dará como resultado plantas débiles y pequeñas, con cabezas diminutas. Para obtener plantas vigorosas con grandes capítulos repletos de semillas, debemos sembrar el girasol cuando el suelo esté realmente caliente, por lo general, en las mismas fechas en que se siembra el maíz. No se apresure. Deje que el sol haga su trabajo y caliente el suelo. Solo entonces la flor solar le agradecerá su paciencia con todo su esplendor y belleza. Para terminar nuestra lista, hablemos de algunas flores anuales populares, tomando como ejemplo los taguetes o las cinias. Muchos jardineros se apresuran a embellecer sus macizos y siembran las semillas para obtener plántulas demasiado pronto. Pero recuerden que estas flores son originarias de países cálidos, como México, y son extremadamente sensibles al frío. La más mínima helada es fatal para sus plantones. Si se plantan en tierra fría, detendrán su crecimiento. Sus hojas pueden volverse azuladas por el estrés térmico y tardarán mucho tiempo en recuperarse. En ese caso, la floración llegará mucho más tarde. No tiene ningún sentido trasplantar estas anuales amantes del calor antes de que el clima se haya estabilizado completamente, lo que suele ocurrir a finales de mayo o principios de junio. En cuanto a la siembra en semillero, hay que hacerla solo unos 40 o 50 días antes de la fecha prevista para el trasplante final. Ese tiempo es más que suficiente para conseguir plántulas robustas y corpulentas, listas para una floración abundante. Si se apresuran, obtendrán plantas débiles y mimosas que, en lugar de deleitarlos con sus flores, tendrán que luchar por sobrevivir. Y bien, como pueden ver, apresurarse en el jardín es el camino directo a la frustración, no a una cosecha temprana. Hemos analizado 20 cultivos, desde los claramente amantes del calor como los tomates y las sandías, hasta otros aparentemente resistentes como la zanahoria y la cebolla. Y en todos los casos, la siembra prematura solo provoca estrés, enfermedades, que la planta se espigue o suba a flor, y en última instancia la pérdida total de la cosecha. El secreto principal de todo jardinero exitoso no es apurar a la naturaleza, sino aprender a interpretar sus señales y entender las necesidades específicas de cada planta. La temperatura del suelo, las horas de luz y la amenaza de heladas tardías. Esas son sus principales guías. Paciencia y conocimiento son las herramientas más poderosas en su arsenal, mucho más importantes que la pala o la regadera más caras. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que estos consejos les sirvan para evitar errores frustrantes y, de verdad, obtener una cosecha rica y saludable esta temporada. Si el video les ha parecido útil, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos consejos. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué errores han cometido al sembrar demasiado pronto? ¿Con qué cultivos han tenido mayores problemas? Compartan su experiencia en los comentarios. Así aprendemos todos juntos.